Entonces, para Hans Jonas, los avances tecnológicos nos obligan a replantear nuestros deberes éticos, toda vez que con la tecnología, pues la humanidad tiene el poder de acabar con el planeta entero. Y en este escenario, Jonas es consciente de que la ética y los sistemas de valores predominantes hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, pues eran insuficientes para que la humanidad pudiera analizar, interpretar y hacer frente al fenómeno tecnológico. Y por ello, bajo esa carencia de valores y principios éticos, formula una nueva ética que como fundamento pues tendrá la responsabilidad, el temor y la perspectiva temporal hacia el futuro. Sí, el temor. Jonas ve en el temor una especie de actitud de contención de la conducta humana. ¿Por qué? Porque el continuo y potencial riesgo derivado de nuestras acciones en función del uso de la tecnología se vuelve el horizonte de interpretación ética en la era tecnológica. Y aquí comenzamos a hablar de las tecnociencias, que era algo que también quería que viéramos en el primer semestre en teoría del conocimiento. Es muy importante que entiendan el concepto tecnociencias, no solamente para esta clase de ética, sino para que entiendan su disciplina, la archivística, como una de las ciencias de la información. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las ciencias de la información y la ciencia de la información? A ver, hablar de tecnociencias, desde luego, evoca la estrecha cooperación entre la ciencia y la tecnología, sí, pero en el cual se genera un nuevo sistema de acciones pragmáticas que vincula la información y el conocimiento científicos, las habilidades y destrezas técnicas para la producción industrial de artefactos y dispositivos tecnológicos con fines económicos o militares principalmente. Las tecnologías se transforman en tecnociencias en la medida en que se hacen más complejas y requieren el concurso de otras ramas científicas y técnicas, y en la medida en la que crean nuevas entidades artefactuales. A ver, podría pensarse que cualquier rama del saber científico es una tecnociencia, porque todas recurren en mayor o menor medida a dispositivos tecnológicos, pero no toda rama del saber científico es una tecnociencia. Y quiero que quede claro qué es una tecnociencia y cuál es el problema de hablar de tecnociencia desde un discurso moral. A ver, la astronomía no es una tecnociencia, es más bien una ciencia con ese viejo espíritu humanista. A ver, es un tipo que se dedica a observar el cosmos. Es decir, los resultados de la investigación en la astronomía o en la astrofísica, pues no suelen tener fines comerciales directos. El resultado, por ejemplo, del descubrimiento de exoplanetas en otros sistemas solares, pues no tiene una aplicación directa en cuestiones de mercado. Y si algún día se encuentra alguna, pues será colateral o indirecta, porque sus fines no eran esos, eran otros. No quiero decir porque también la astronomía seguramente tiene algún fin pragmático, pero se acerca más a ese viejo ideal de cultivar el conocimiento por el conocimiento mismo, por el amor al conocimiento. Y en cambio tenemos otras ramas como la nanotecnología, la biotecnología, la química de materiales, que son tecnociencias en toda la regla. La química de materiales pues se ha enfocado últimamente en la creación de superconductores, por ejemplo. La nanotecnología pues es una ingeniería de sistemas funcionales a nivel molecular para fabricar tecnologías diseñadas a nivel atómico incluso, ¿no? De prácticamente cualquier material orgánico o inerte, y eso supone pues un alto dominio de la física de partículas y de la química cuántica. La biotecnología pues se basa en la ingeniería genética, entendida como la manipulación molecular de organismos vivos a fin de que produzcan algunos artefactos útiles. Y resulta que también en las ciencias de la información existe la tecnociencia. Y esta es la information science. Y quiero que también quede clara la diferencia, como ya lo puntualicé, entre ciencias de la información y ciencia de la información. Precisamente la ciencia de la información, la information science,
es la tecnociencia de las ciencias de la información. Ajá. La information science, la ciencia de la información en singular. Las ciencias de la información, en plural, es una forma genérica de referirnos a la bibliotecología, a la archivística, a la documentación, a la museología. ¿Mm? Es una forma más, es un denominativo más que formal, genérico, para un día hablar de todas las ciencias de la información, así, en conjunto, pues utilizamos este denominativo. Pero ciencia de la información en singular es un producto tecnocientífico manufacturado. La ciencia de la información no es bibliotecología, no es archivística, no es documentación, sino que más bien se tomaron artificialmente métodos y procedimientos de la bibliotecología, un poquito de la archivística, un poquito de la documentación, se apelmazaron y se les conjuntó en una sola disciplina, sin tomar en cuenta que cada una de estas tiene una historia e identidad propia. De la bibliotecología se tomaron algunos métodos bibliográficos, y lo demás se desechó. De la archivística se extrajeron sobre todo los procedimientos de clasificación y lo demás se votó. Y con esa masa se creó una nueva disciplina que se empacó y se promovió desde la corriente norteamericana. Pensemos lo que se hizo en el TEC de Monterrey hace algunos años. Se desaparecieron varias opciones profesionales humanísticas, filosofía, por ejemplo, y todas se conjuntaron en una sola opción profesional y se creó una licenciatura llamada licenciatura en humanidades. Ahora, todas las tecnociencias nacieron en el periodo final de la Segunda Guerra Mundial y también en parte de la Guerra Fría. Este periodo conocido como la Big Science, y se llamó así, pues porque lamentablemente sí, hay que asumirlo, los periodos de conflagración siempre han sido momentos de desarrollo científico notable. Y bueno, se ha aceptado que este periodo de la Big Science comenzó con el llamado Proyecto Manhattan, y bueno, un proyecto del cual surgió la investigación para las bombas nucleares. Ahora, como todas las demás tecnociencias, la ciencia de la información también surgió en este periodo. Surgió en el periodo de la Guerra Fría, finales de los años 50. Se conformó cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y su comité asesor de ciencia se interesaron en el problema de la información científica, pues luego de que los soviéticos los aventajaran y lanzaran el primer satélite artificial, que fue el Sputnik 1 en 1957. La ciencia de la información es vista en la actualidad como una ciencia para la ciencia, como una ciencia que le sirve a las ciencias. Es decir, un documentalista que trabaja para sistematizar mejor la información científica, ¿no? El organismo encargado para documentar, digamos, aquel programa de lanzamiento en la Unión Soviética fue el Instituto de Información Científica y Tecnológica, conocido por sus siglas en ruso como PINITI, que fue creado en 1952 por la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su equivalente en los Estados Unidos fue la Fundación Nacional para la Ciencia y la Oficina de Servicios Técnicos del Departamento de Comercio. El Comité de Ciencia del presidente Dwight Eisenhower constituyó a su vez un subcomité especial para abordar el problema del mejoramiento del acceso a la literatura científica. Y este comité incluso llegó a teorizar sobre algunos usos prometedores para un dispositivo de búsqueda basado en la factorización cuántica. La búsqueda inteligente de información, pues bajo estas premisas, permitiría a los usuarios de bases de datos documentales pues realizar un rastreo textual en sistemas de información utilizando frases contextuadas, lo que pues permitiría reducir las deficiencias que resultan de la multiplicidad de resultados carentes de sentido
¿no? En contraste con los requerimientos de información que hemos asentado, que es lo que hoy hacen los metabuscadores de Google. Ahí están los orígenes conceptuales del buscador de Google. Estas investigaciones sobre lógica booleana, códigos binarios y su implementación mediante circuitos eléctricos para la comunicación fueron el detonante para instaurar los primeros catálogos automatizados de acceso público, ¿no? Vinculados a las bases de datos. Ahora, en conclusión, las tecnociencias tienen claros fines pragmáticos, sobre todo comerciales, lo que deriva en la apropiación y en la subordinación de la investigación teórica, fundiendo las operaciones cognitivas y la producción de artefactos en una unidad de acción. Y sus productos, pues, son principalmente modelos y diseños artefactuales. La cuestión aquí es que la revolución de las tecnociencias, y hablo de revolución científica, recordemos lo que vimos con Kuhn el semestre pasado. Esta revolución tecnocientífica trajo muchas implicaciones éticas para la vida de los seres humanos. Ahí está el problema. Bien, la tecnociencia pues ha esparcido su influencia en todos los ámbitos de nuestra existencia, tanto a nivel individual como colectivo, en la salud como en la enfermedad, en las experiencias estéticas, visuales, auditivas, en la conservación ambiental, en la alimentación, en el desplazamiento de un punto a otro, ¿no? En el transporte, incluso en la muerte. Y lo anterior, pues nos obliga a reflexionar sobre el poder tecnológico y los alcances de sus implementaciones. ¿Qué tiene que decirnos la ética sobre la tecnología? Bueno, Hans Jonas da respuesta a estos cuestionamientos que podemos hacer propicios para el encauzamiento de la actividad tecnológica a través de planteamientos políticos y jurídicos correspondientes, mismos que deberían reflejarse pues en la implantación de políticas públicas, ¿no? Dirigidas a un control del desarrollo tecnológico y científico, pues con base en la consecución del bienestar social, ¿no? Para Jonas, la ética, que es entendida como el ejercicio de la responsabilidad, pues es la vía por la cual podemos enfrentar el riesgo de la tecnología, de la tecnología contemporánea. Y este riesgo surge de la difuminación de la barrera existente entre un mundo natural y el mundo humano. Es decir, el riesgo surge en función de los procesos civilizatorios y de industrialización, pues característicos de la modernidad, así como por el surgimiento de la idea del progreso. Y en virtud de este escenario, pues la barrera existente entre la biosfera y la tecnosfera, pues se borró, dando paso así a un mundo tecnologizado. Es muy importante esta escisión entre el mundo natural y el mundo humano, como si el mundo humano no fuera parte de lo natural, pero de pronto parece que esa es la lógica de acción. Y entonces al pensar o al actuar de tal forma que asumimos que, o que es un mundo aparte, se pierde esa correlación que es el puente de responsabilidad entre un mundo y otro. Por un lado, la responsabilidad encuentra su fundamento en el potencial destructivo que el ser humano ha dirigido con la tecnología, y de ahí el temor que esta posibilidad genera. Dicho potencial revela la vulnerabilidad del mundo. No solo la especie humana se encuentra en peligro frente al desarrollo tecnológico, sino que ahora la biosfera entera del planeta, con toda su abundancia de especies, exige su cuota en la atención que merece todo lo que tiene su fin en sí mismo, es decir, todo lo vivo. Por el otro lado, la responsabilidad se vuelve necesaria debido a que la acción tecnológica y sus posibles daños tienen la posibilidad de extenderse de forma indefinida a través del tiempo y del espacio geográfico, afectando a generaciones venideras sin que podamos hacer nada al respecto. En este punto es donde radica la controversia ética en torno a la tecnología, ¿no? Lo característico del riesgo
y de la sociedad moderna, pues es que los potenciales daños a los que estamos expuestos, pues no son del todo cognoscibles para todos nosotros y pueden extenderse de forma indefinida, como ya lo mencioné, en el espacio geográfico y en el tiempo, afectando a generaciones futuras y a coetáneos que ni siquiera, a ver, a veces justificamos estos daños por los beneficios tecnológicos, pero a veces afectamos a sectores que ni siquiera les llegan esos beneficios de las implementaciones tecnocientíficas. Y quizá este sea uno de los rasgos principales de este riesgo del que nos advierte Jonas. El hecho de que seres que aún no existen, pues padecerán las consecuencias de nuestros errores. En todos los casos, pues el riesgo no se corre solamente por las víctimas del momento, afecta a la vida misma y se transmite a los descendientes. Bueno, debido a estas características del riesgo, según la cual comprometemos la vida de generaciones futuras, pues no solo seres humanos, sino de otras especies vivas, pues es necesario formular una nueva ética que responda a los retos que la tecnociencia ha planteado al ser humano. Una de las características de esta ética, de esta nueva ética, es que no debe quedarse en la mera formulación de principios desentendidos de la realidad fáctica de la humanidad. Es decir, es necesario ir más allá de una filosofía abstracta y aterrizar los planteamientos éticos en la formulación e implementación de políticas públicas que permitan gestionar los riesgos a los que se expone la humanidad debido a las implementaciones tecnocientíficas que sí son necesarias para tener una buena vida en el sentido moderno, pero hay que preguntarse hasta qué punto. Lo que está en juego es la esencia del ser humano, debido a que la tecnología pues la ha llevado al límite y amenaza con desaparecerla y volverla un objeto de modificación. Y ante tal escenario, pues cobra sentido la vertiente política de esta ética de la responsabilidad de Jonas. Pues es necesario sí generar códigos, normas y leyes que regulen el ejercicio de ese poder. Este es el reto ante el que se enfrenta la ética. Formular principios que llevados al plano de la política permitan la conservación de la humanidad y del mundo entero. Sin embargo, el reto es mayor toda vez que la ética pues no tiene antecedentes de haber realizado una tarea de ese calibre. No existe. Es muy difícil rastrear en la historia de la humanidad una empresa de ese talante. Su misión, por tanto, la misión de esta ética es inmensa y está, digamos, ante su primer reto a nivel planetario y quizá el más importante, pues a través de la ética se tiene que evitar mediante frenos voluntarios que su poder lleve a los hombres al desastre. Por eso Jonas recurre al concepto temor como base para esta ética de la responsabilidad, que el temor sea una especie de freno voluntario. ¿Por qué el temor? Es que pareciera que aunque sabemos que a diferencia de otros momentos en los que, otros momentos históricos en los que sí han habido, no es que en el siglo XX se inventara la maleficencia ni lo malévolo apareciera de pronto. En otros momentos históricos también hubo guerras, hubo descabezados, hubo violencia, etcétera. Pero el problema es que ahora tenemos algo que es la tecnología que hace que podamos, no es que antes fuéramos menos morales o menos buenos, o sea, fuéramos más malos, pero por lo menos antes no teníamos una herramienta capaz de destruir espacios geográficos enteros. Si hoy se detonaran todas las bombas que el hombre ha generado, el planeta se destruiría. Es decir, tenemos ese riesgo. El problema es que seguimos actuando como si ese riesgo no estuviera presente. Por eso Jonas dice, el temor es una especie
por ahí de Daimon, ¿no? Que nos tendría que estar recordando todo el tiempo ese potencial riesgo para entonces asumir un freno voluntario en nuestra conducta.